sentidos intactos. Con los 5 sentidos. Muy buenos días. Vamos a hablar de educación primaria porque hay un estancamiento en los aprendizajes. Vamos a contarles de qué se tratan las pruebas ERCE. Esto es Estudio Regional Cuantitativo y Explicativo. Estas pruebas ERCE fueron creadas por UNESCO y Uruguay participa desde la década de los 90. Son pruebas para América Latina y el Caribe, están enfocadas en primaria, tienen un símil con las pruebas PISA, aunque las PISA son en secundaria y además es en todo el mundo. En este caso es regional, América Latina y el Caribe. Es para niños y niñas de tercero y sexto año de escuela. Estamos hablando de pruebas de lectura, de escritura, matemáticas y a los de sexto grado también de ciencias, pero únicamente a los de sexto grado. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos un estancamiento en los aprendizajes. Estas pruebas se hacen cada 6 años. Vamos a referenciar 2019 y también 2013. Y en este octubre de 2025 se están haciendo las nuevas pruebas ERCE. Vamos a ver qué resultados obtenemos a partir de la pandemia. Porque les decíamos, tenemos, de acuerdo con los relevamientos 2019-2013, un estancamiento, pero además una caída significativa en matemáticas. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas de lectura? Y es que el 44% de los que se encuentran en el nivel más bajo, porque este 44% de alumnos tiene varios niveles, aunque de cualquier manera, si estás dentro de ese 44%, es que el desempeño es bajo. De los que están más abajo, el problema fundamental que existe es que los chiquilines, los niños, las niñas, no saben identificar la información más importante dentro de un texto. No logran inferir la información básica. Eso pasa en tercer año, pero también pasa en sexto año, en este caso con el 23% de los alumnos. El relevamiento involucra a 10.055 niños, niñas de escuelas y colegios de todo el país. Esto es lo que pasa en lectura y hay dificultades para la comprensión global de los textos. Pero yo recién les decía, en matemáticas empeoramos respecto a la región, pero también respecto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los resultados de 2019 son peores que los de 2013. ¿Y qué es lo que pasa con matemáticas? ¿Qué es lo que pasa con los niños que están en tercer año y también en sexto grado? Fíjense ese detalle. No logran construir una escala de 0 a 9.999. Eso en el caso de tercer año. Y en el caso de sexto año, no podían resolver los problemas porque no entendían lo que le preguntaban. ¿Y qué es lo que pasa con estas pruebas ERCE a nivel regional? Bueno, que a pesar de todo, Uruguay es de los mejores de la región. Sin embargo, hay países, como es el caso de Perú, de Brasil, de República Dominicana y de Paraguay, que si bien están más atrás que nosotros, han tenido un crecimiento sostenido, han mejorado, mientras que Uruguay está en el núcleo de países que están estancados. Estancados en lectura, en escritura y en ciencias, pero en matemáticas estamos peor. Por eso la definición de UNESCO es que Uruguay no mejora en su incorporación de aprendizajes. Por eso esta mañana va a ser un gusto recibir en 5 sentidos a Adrián Silveira. Él es el jefe de evaluación de aprendizaje del CODICEN, pero además fue el coordinador responsable precisamente de este estudio que involucra a los niños y niñas de tercero y sexto año. Después con él vamos a contarles que cuando se ve desde el punto de vista del género, las niñas tienen un mejor desempeño que los varones, fundamentalmente en lectura y en escritura. Bienvenido, Adrián, un gusto
recibirte esta mañana en Cinco Ana. Sentidos. Gracias por la invitación. Bueno, es evidente que Uruguay tiene buenos resultados, se puede decir, en la región, pero que evidentemente estamos en el núcleo de países que como dice UNESCO, no mejora, porque es muy difícil, se puede decir que es muy difícil incorporar nuevos aprendizajes y dar este salto. Los estudios comparativos permiten ver que hay países que mejoran los aprendizajes. En el caso de Uruguay, nuestra participación hasta el cuarto estudio, que fue en 2019, nos mostró una tendencia de poco mejoramiento, de poco cambio, como decías tú, como de estancamiento. La fortaleza que tienen estos estudios al ser comparativos es que te permiten ver que ese patrón no es un patrón, digamos, regional. Hay países, como tú mostrabas ahí, que mejoran. Esas mejoras suceden, en ese caso que vos mostrabas ahí de Perú y Brasil, suceden en la parte alta de la distribución, es decir, de todos los países que participan del estudio, en el caso de Perú y Brasil son los que mejoran en la parte alta. Entonces, muchas veces hemos sostenido la hipótesis de que cuando un país tiene un nivel de desarrollo alto en términos de sus habilidades, porque Uruguay pertenece a ese tipo de nivel de desempeño, era difícil crecer. Sin embargo, lo que estamos viendo en los últimos años es que países como Perú y Brasil vienen sostenidamente viniendo de la zona más baja de desempeño en aprendizajes a zonas altas. En el caso de Paraguay y República Dominicana estaban muy abajo y en el último ciclo que hicimos en 2019, que estamos haciendo ahora mismo en 2025, se ven que esas mejoras han sido sustantivas. Pero en términos, digamos, de cómo lo has planteado, el caso Uruguay pertenece a un conjunto de países en el que está Colombia, está México, que a lo largo de estos años no se han visto incrementos, se han visto más o menos los mismos resultados. Sin embargo, como vos decías, no son malos resultados. Uruguay es un país que tiene buenos resultados en los aprendizajes de los chicos medidos de esa manera, ¿no? Y eso también es con, digamos, el estudio de los resultados de PISA nos lleva a las mismas conclusiones. Claro. Por lo tanto, el panorama es ese como lo presentabas. Lo que es preocupante es que este 44% en el nivel más bajo, yo explicaba, bueno, hay varios niveles, en el nivel más bajo los chiquilines tengan problemas de comprensión global de un texto, que no sepan rescatar qué es lo importante dentro de ese texto y que incluso eso tiene un impacto en el aprendizaje de la matemática. Les ponen un problema y no entienden, no entienden el contenido, no saben hacer el ejercicio porque partimos de la base que no lo entienden. Sí. Y eso ahí es como un poco, me parece preocupante. Sí, esa es de las notas más preocupantes. O sea, el problema de la evaluación de aprendizaje en Uruguay lo que ha mostrado es que no son malos sus desempeños promedio como país, pero que sin embargo encierran notas de desigualdad importantes. Siempre va a existir en cualquier sistema educativo, siempre va a existir un grupo importante de estudiantes que necesitan mayores apoyos porque no logran completar estas tareas elementales que vos mencionás. En el caso de Uruguay, ¿cuántos son estos? Son este tercio grande en el entorno de 40%. Más o menos parecido es en todos los países de América Latina, más o menos un poco más. Lo particular de lo que hemos visto entre el TERCE que se hizo en 2013 y el 2019 es que lo que hemos visto es cierta polarización, o sea, cierto incremento de ese sector de lo que en la jerga nosotros llamamos nivel 1, que son quienes no logran las competencias básicas necesarias, y también cierto crecimiento un poquito menor del nivel 4, de quienes mejor lo hacen, mejor desempeño tienen estas pruebas. Por lo tanto, el escenario tiende a mostrar como que hay un incremento de los extremos, achicándose los niveles intermedios. Y eso es una nota preocupante porque a toda nuestra característica socioeconómica de desigualdad propia de cualquier país latinoamericano hay que también sumarle estos reflejos en el sistema educativo. Uno se pregunta, hay una cuestión ahí evidentemente que
más que de la educación, es socioeconómica, ¿no? Digo, es decir, es los sectores más pobres que están impactados negativamente en todos los aspectos. Si hablamos de vivienda, es vivienda, ingresos monetarios, integración social y también educación. Es como un solo tema. Es un solo tema. O sea, a veces uno de los principales aportes que tiene participar en estos estudios que son regionales, porque muchas veces hay una pretensión de comparación con contextos totalmente distintos, que es lo que nos pasa con PISA. PISA tiene una virtud genial de poder mostrarnos una comparación en una escala mundial, donde uno puede compararse con Finlandia, como siempre se menciona, o con otras experiencias que son de contexto diferente. Este estudio, al ser un estudio regional, te está comparando con países de la región, que culturalmente, la lengua, los aspectos del desarrollo relativos son similares. Los países que lo hacen mejor en términos educativos son también los que mejoran o los que más han progresado en términos económicos agregados del desarrollo humano, si se quiere, que son Chile, que son Perú, que son Brasil. Recordemos que hace 30 años Perú y Brasil tenían unas tasas de analfabetismo altísimas. Han logrado superar eso y progresivamente han ido mejorando su nivel de desempeño. Pero esto es una cuestión que también los sistemas educativos atacan globalmente, no solo en la educación primaria, sino en la educación media y en la educación terciaria. Las tasas de incremento de profesionales universitarios en Brasil han crecido exponencialmente, en Chile han crecido exponencialmente. Entonces, si bien nosotros acá estamos haciendo un estudio sobre las bases de la educación del primer tramo de la primaria, en realidad, lo que uno observa cuando hace evaluación educativa en el país es que nuestro componente de desigualdad, que siempre va a estar presente, porque los sistemas educativos luchan contra el determinismo social y el poder darle una oportunidad efectiva de aprendizaje a cada estudiante, sin embargo, nos cuesta y nos cuesta bastante romper esos esquemas. Lo otro que hemos visto en términos del aporte de los aprendizajes es que, si bien es importante entender que estas son pruebas que se circunscriben a ámbitos muy delimitados. Lo que los chiquilines demuestran hacer en matemática, en ciencia, en lectura, es una parte de su aprendizaje, no te define globalmente, ¿no? Hay un montón de aspectos del proceso educativo que no se observa. Sin embargo, esos elementos son los mejores predictores de tu trayectoria educativa. Claro. Esto es de cómo te va a ir, si te vas a rezagar, si vas a dejar, claro, si te vas a terminar desvinculando. Porque es evidente que si el sistema no se ocupa, ese niño que se enfrentó a un texto en 6º grado y no lo entendió, ¿qué va a pasar con él cuando ingrese al liceo? Y bueno, y así sucesivamente, si no logramos tomar acciones para que eso disminuya o que los niños realmente, la gran mayoría, puedan comprender, es difícil después su tránsito al liceo. Exacto. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas que el sistema debería tomar para mejorar los aprendizajes? Exacto. Las escuelas de tiempo completo, la extensión pedagógica, el plan Ceibal, ¿por dónde pasan? Cuando estudias qué fue lo que hicieron de bien estos países que mejoraron, el caso de Perú, de Brasil, de Chile, observás que todas estas acciones de política educativa se llevan adelante y se articulan. En Uruguay estas acciones, como vos mencionás, existen. No podemos decir que no se hacen las políticas educativas orientadas con la dirección que deberían tener. De hecho, se hacen y muy bien. Y algunas tienen, como explicabas vos, la extensión del tiempo pedagógico en sus distintas versiones, de distinta manera, tienen más de 30 años. O sea, son políticas educativas de Estado, si se quiere ver en esa escala, de mediano plazo. Ahora, a veces lo que nos pasa es cierta desarticulación entre las políticas, en el caso de organizaciones, organismos que nos llevan diferentes, e incluso cuestiones que están diagnosticadas hace 50 años entre los problemas que hay entre el pasaje entre la educación primaria y la educación media, porque eso no es responsabilidad del estudiante. Eso es un tema de la organización que nos hemos decidido dar como sociedad, cómo queremos organizar eso, que notoriamente es un modelo que obedece más bien a una educación de hace 60, 50 años y no se adecúa al contexto en el cual los chiquilines se desarrollan hoy. Adrián, para el final,
los países que tienen mejores resultados es porque sostienen sus políticas. Digo, decir, a ver, si invertimos 6% para la educación, invertimos 6%, no en un periodo 3, en otro 4, en otro vamos a ver cuánto, a ver si nos da. Y lo mismo con las escuelas, con la extensión del tiempo pedagógico. Extendemos el tiempo pedagógico, lo hacemos de forma sostenida a toda la necesidad que tenemos o lo extendemos un tiempo, después ya no tenemos plata, entonces ya no lo extendemos. Así no hay, en una buena, parecería que no hay política que funcione. Sí, a ver, parte de la virtud que tienen estos estudios es que nos permite diseñar políticas educativas basadas en evidencia. Ese es como el mantra que de a poco permea, aunque queda mucho por hacer. La evidencia que vos tenés sobre la extensión de tiempo pedagógico es que es positiva en un montón de aspectos que son necesarios, que tienen que ver con la convivencia, el clima escolar, la satisfacción de los docentes, con cierto fortalecimiento de... El otro día se publicó una entrevista a un colega que es Pablo Menezes que decía la educación es como el sistema de bienestar por el cual atraviesan los estudiantes en esa etapa de la vida. Y es cierto, es la escuela ese agente de bienestar, de transformación, donde los chicos van, se recrean, aprenden, se alimentan, etc. Esas políticas notoriamente son positivas. Ahora, los estudios que hemos hecho sobre los aprendizajes no muestran mejoras sostenidas en los aprendizajes. Y eso es porque los aprendizajes no cambian por estas cuestiones infraestructurales directamente, a corto plazo. Los aprendizajes es una de las cuestiones que son más difíciles de movilizar. Hemos logrado con los años incorporar a más estudiantes del sistema educativo. Hace no muchos años, a los 15 años, había casi 40% de chiquilines que no iban. Entonces, si queremos hacer efectivo el derecho a la educación, tenemos que traer a esos 40% a los 15 años a estar en un sistema educativo y no afuera, en el mercado, en la esquina, donde sea. Adrián Silveira, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Gracias. Nosotros seguimos en 5 Sentidos.